Hermanos, hoy el tema que quiero compartir con ustedes trata sobre la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Una acción drástica de parte de Dios que algunas personas, han malinterpretado. Y Satanás también ha utilizado, como hace siempre, toda oportunidad para tratar de desfigurar la imagen del carácter de Dios. Nuestra hermana Olga leyó en Lucas capítulo 17, versos 28 al 30, donde Jesús utiliza la destrucción de Sodoma y Gomorra y dice, así será el tiempo antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes de los cielos. Y realmente cuando uno estudia un poco cuál era la condición que prevalecía en Sodoma y Gomorra, Elena de White menciona en Patriarcas y Profetas algunas características. Dice que había mucha abundancia, era una zona muy próspera, era un valle regado y por lo tanto regado naturalmente, ¿no? por el río Jordán. Era un valle muy fértil y por lo tanto muy próspero. Allí dice que la prosperidad se daba muy fácilmente, no necesitaban trabajar mucho para ser prósperos y obtener grandes ganancias. Aparte de la abundancia, habla que había mucho ocio, mucha ociosidad. Esto derivaba en el amor a los placeres. Tenían tanto tiempo libre que dedicaban su tiempo a los placeres. Y también nos habla del lujo, del orgullo, de la soberbia y de las abominaciones que se hacían allí. Por ejemplo, podemos leer en Ezequiel, capítulo 16. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 16, versos 49 y 50. Ezequiel, capítulo 16, versos 49 y 50. Ahí dice: esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Es decir, había abundancia, pero había mucho egoísmo. Mucha insensibilidad. Y el verso 50 dice, se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. También Judas, en su carta, podemos leer Judas en el verso 7, tiene un solo capítulo, así que mencionamos el verso 7, dice, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Y aquí Judas nos menciona otras características que Ezequiel no había hecho y nos dice que entre esas características de Sodoma y de Gomorra estaban los vicios contra naturaleza, hablando de la fornicación, de las relaciones sexuales indebidas y vicios contra naturaleza. Cuando uno estudia sistemáticamente lo que significa esto, y Pablo lo aclara muy bien en el capítulo 1 de Romanos, tiene que ver con la homosexualidad, ¿sí? Básicamente la homosexualidad. Y hoy en día vemos que la homosexualidad y todo tipo de perversión de lo natural, de lo que Dios ha creado, lo natural es lo que Dios ha creado y lo que Dios ha establecido biológicamente y moralmente. El hombre hoy en día lo ha pervertido, pero lo ha hecho no solamente hoy, sino parece que hace tiempo. Era el problema que había en Sodoma y Gomorra, o por lo menos uno de los problemas. Está en la lista, ¿no?, de los problemas que tenía Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, hoy en día podríamos decir que estamos en igualdad de condiciones que Sodoma y Gomorra. Se ha legalizado este pecado, se ha promovido, se ha naturalizado a tal punto que hoy en día a nuestros adolescentes y nuestros jóvenes les cuesta discernir si está bien o está mal, porque todo el mundo lo enseña como algo natural. Y cuando tenemos que hablar con nuestros niños, adolescentes, jóvenes y explicarles que eso no es así, se hace difícil. Bueno, condición de Sodoma y Gomorra. Algo más que menciona Judas es que fueron destruidas porque fueron puestas también, una de las razones de su destrucción es que fueron puestas como ejemplo de lo que va a suceder en la destrucción final de todos aquellos que se hayan apartado del Señor y hayan vivido en el principio del egoísmo que termina destruyendo a aquellos que lo practican. Vamos a analizar algunas lecciones sobre la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y vamos a irnos a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. El contexto inmediato de Génesis capítulo 19 se encuentra allí un diálogo entre Abraham, el ángel de Jehová, y dos acompañantes más, dos ángeles. Y ese diálogo muy interesante donde Abraham intercede por Sodoma. Y en el verso 32, la última parte del capítulo 18 de Génesis, el verso 32, dice que volvió a Abraham a decir: no se enoje ahora mi señor, solo hablaré esta vez. Quizás se encuentren allí 10 justos. Y dice que Dios le respondió: no la destruiré por amor a los 10. Pero no había ni siquiera 10 justos en Sodoma. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás la primera lección que podemos extraer de la destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas es que la destrucción es el último recurso divino. Dios hace todo lo posible por salvar. Dios hace
lo que esté a su alcance sin avasallar el libre albedrío que nos concedió. Dios llama, Dios insta, Dios utiliza diferentes instrumentos para hablarnos, para llamarnos al arrepentimiento, para que nos convirtamos a Él, para que dejemos el pecado y vivamos de acuerdo a su voluntad. Dios habló muchas veces a Sodoma y Gomorra, y uno de los testigos principales que tuvieron estas ciudades fue Abraham, especialmente cuando Sodoma fue atacada por una de las naciones cercanas. Abraham actuó, rescató a los que se habían llevado cautivos y ni siquiera reclamó el botín, le devolvió todo. Dice que eso fue un testimonio muy grande acerca del Dios de Abraham para Sodoma y para todas las ciudades circunvecinas, porque hasta ese momento es como que se burlaban del Dios de Abraham, ¿no? Este que construye altares por todos lados, vive en tiendas. ¿Quién es ese Dios? Pero cuando vieron la liberación que Dios obró a través de Abraham, dijeron, realmente el Dios de Abraham es poderoso. Y al ver la generosidad de Abraham, la humildad de Abraham, de entregarles todo el botín, no reclamar nada para sí, dijeron, es diferente. Y fue un llamado grande que Dios les hizo a través del testimonio de Abraham, pero no quisieron aceptar el mensaje del Dios de Abraham. Elena White dice en el Patriarcas y Profetas, que el último rayo de luz fue rechazado como todos los anteriores. Eso está en la página 136 de Patriarcas y Profetas. Es decir, que Dios envía continuamente rayos de luz. Dios continuamente nos está hablando. Dios continuamente nos está llamando. Dios continuamente está apelando a que nosotros nos arrepintamos, accedamos al llamado del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y no endurezcamos nuestro corazón. Dios conoce el punto de no retorno, lo que Jesús ha llamado el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Es cuando ya no hay posibilidad de retorno, cuando la persona se ha endurecido de tal manera que no hay posibilidad de rescate. Eso lo conoce Dios nada más. Nosotros no podemos emitir juicio de cuando eso sucede. Pero evidentemente es una realidad espiritual. Y esto sucedió con Sodoma y Gomorra. Estaban corrompidas. Lo mismo sucedió, no vamos a analizar el tema del diluvio, pero ahí en Génesis 6:5 nos dice que el pensamiento de los antediluvianos era solamente de continuo al mal, o sea, no había posibilidad de rescate, y por el bien del plan de salvación, para que nosotros pudiésemos tener la posibilidad de ser salvos, Dios tuvo que preservar a un pueblo y eliminar a aquellos que iban a corromper a la humanidad entera, iban a llevar a la humanidad entera a la perdición. Y el plan de Dios no se hubiese podido llevar a cabo. Es decir, que las acciones drásticas de Dios es la última alternativa, ¿no? La última alternativa. Dios no se agrada de la destrucción. Dios sufre cuando tiene que realizar acciones drásticas, pero a veces es el único recurso para poder salvar al menos a unos pocos. Lo otro que podemos ver aquí un poquito, vamos a leer Génesis capítulo 19.
Dice que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y les dijo: ahora, mis señores, les ruego que vengan a casa de vuestro siervo para alojaros y lavar vuestros pies. Por la mañana se levantarán y seguirán su camino. Ellos respondieron: no, esta noche nos quedaremos en la calle. Pero Lot porfió tanto con ellos que fueron con él y entraron en su casa. Allí les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Elena de White resalta la hospitalidad de Lot. Yo creo que Lot vio en estos visitantes a mensajeros celestiales. Vio en ellos algo diferente. Por eso se inclinó al suelo, dice. Dice, se inclinó hacia el suelo. Es una postura de adoración. Y Elena de White dice que si Lot no hubiese sido hospedador, la salvación no hubiese llegado a él y a su familia. Y entonces dice que la cortesía y esta actitud hospedadora deben ser características de los hijos de Dios. Y como dice la palabra de Dios, muchos, sin darse cuenta, han hospedado a ángeles en sus hogares. Podríamos decir que esta es la segunda lección. Hay otra lección más que a continuación podemos extraer. El verso 4 de Génesis capítulo 19 dice: pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot gritando: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Este conocer era relación sexual, ¿sí? La Biblia habla en este lenguaje, era un término que se utilizaba, el conocer, para las relaciones sexuales. Es decir, querían abusar sexualmente de estos dos forasteros que habían venido y le pedían a Lot que los sacase. Y entonces el verso 6 dice que entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí y dijo: les ruego, hermanos míos, que no hagan tal maldad. Y aquí propone una solución que me pareció bastante mala. No estoy de acuerdo con la solución que se le ocurrió a Lot. Dice: miren, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Se las traeré y podrán hacer con ellas lo que bien les parezca. Solamente que a estos varones no le hagan nada, ya que han venido al amparo de mi tejado. Bueno, yo no creo que no hubiese hecho eso, ¿no? Pero bueno, hay que entender un poquito ahí la cultura del tiempo en el cual Lot se movía, ¿no? Lamentablemente no era de las mejores. Pero ¿qué pasó? Dice que estas personas, gracias a Dios que no accedieron a eso, dice que en el verso 9 que ellos respondieron: quítate de ahí. Y añadieron: vino este extraño, hablando de Lot, para habitar entre nosotros y habrá de erigirse por juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Es decir, que lo iban a agarrar y iban a abusar de Lot. Pero los ángeles de Dios que estaban dentro de la casa, nos dice en el verso 10, que estiraron su mano y lo entraron a Lot en la casa y cerraron la puerta. E hirieron de ceguera, dice el verso 11, a todos los que estaban en la puerta.
de manera que se fatigaban buscando la puerta. El verso 12 dice que después dijeron los huéspedes a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos, hijos e hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado a destruirla. Y nos dice el verso siguiente, el verso 14, que entonces salió Lot y habló ¿a quiénes? A sus yernos. Acá habría que ver en el hebreo, pero acá la traducción dice los que habían de tomar sus hijas, pero analizando el texto siguiente y lo que dice Elena de White, en realidad Lot, aparte de sus dos hijas que vivían con él, en su casa, que eran solteras todavía, tenía otras hijas, otros hijos que vivían en Sodoma. Y Elena de White menciona esto también, confirma que era así. Es decir, que esos yernos en realidad ya estaban casados. Por eso a veces los traductores por ahí tratan de reflejar alguna interpretación, ¿no?, relacionado a esto que quizás no es la más acertada. Pero en realidad lo que estaba diciendo eran yernos que ya habían tomado a sus hijas, no que habían de tomar, ¿no?, sino que ya habían tomado sus hijas. Seguramente los traductores se encontraron con hijas que ya vivían con ellos y dijeron, bueno, no, estos no pueden ser estos yernos que ya están casados porque están viviendo con Lot. Pero no, resulta que Lot ya tenía otras hijas. Entonces la mejor traducción sería que ya habían tomado por esposa a otras hijas de Lot. Pero lo más llamativo de esto es lo que sucede. Dice que Lot les habló y les dijo, levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Y cuál fue la respuesta de sus yernos? Dice, pero sus yernos pensaron que bromeaba. Era de noche, era tarde, apareció Lot golpeando, desesperado, y pensaron que bromeaba. Y yo no sé cómo Lot les habrá hablado. No le quiero echar la culpa a Lot. Pero por lo que dice Elena de White, Lot estaba choqueado, como que no asimilaba la realidad que iba a suceder pronto, de que Dios iba a destruir Sodoma. Es como que, está bien, sí, lo hago, pero tenía su corazón ahí. No sé hasta qué punto asimiló el mensaje. Por lo tanto, no sé hasta qué punto hizo un llamado fuerte que debería haber despertado la conciencia de sus yernos, no sé, agarrarlos, vamos y vamos, como hicieron los ángeles, ahora vamos a ver con Lot y su familia. Pero no logró el resultado, dice que lo bromearon, dijeron, no, nos está haciendo una broma. Y vemos que Lot no insistió mucho. Ahora, yo digo, ¿cómo hubieses reaccionado vos? Vas a hablarles a tus yernos, están tus hijas ahí. Va a ser destruida. ¿Qué hubieses hecho? Y yo creo que lo hubiese agarrado, vamos, salimos y después si no sucede nada, vuelven en todo caso, pero vamos. Bueno, parece que Lot
No quiero ser duro con Lot, ¿no? Pero ahora vamos a ver algunos detalles que pareciera confirmar esta hipótesis. El verso 15 quizás antes de avanzar al verso 15, en esta tercera lección que debemos procurar la salvación de nuestra familia, nosotros deberíamos hacer esfuerzos incansables para salvar a nuestra familia, nuestros seres queridos. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que no están en la iglesia, que no conocen a Dios o que se han alejado de Dios, que se han enfriado espiritualmente? Estamos en este mundo, Sodoma. Tenemos que rescatarlos porque Cristo viene pronto. ¿Con qué urgencia apelamos a ellos? Los estamos invitando a salir de Sodoma con todas nuestras energías, con todo nuestro amor. Los estamos persuadiendo para que se entreguen a Cristo. O quizás estamos haciéndoles invitaciones tibias, no muy convencidas. Mira, sí, Jesús viene, pero todavía falta, no me preocupo tanto. La invitación de Lot evidentemente no fue un llamado muy efectivo, pero nosotros por ahí podemos cometer lo mismo, ¿no? La tibieza nos puede ganar el corazón. El no asimilar el mensaje de que Cristo viene pronto y este mundo va a ser destruido, por ahí no lo tenemos muy asimilado. Sí, creemos, sí, está bien, pero quizás no lo vemos como algo tan urgente. ¿Qué estamos haciendo por nuestra familia? Es verdad, no tenemos que ser pesados ni, digamos, ser demasiado insistentes, pero estamos orando por ellos, estamos clamando a Dios por ellos, estamos haciendo lo que está en nuestro alcance para rescatarlos. El texto continúa diciendo, el verso 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí. Es decir, que Lot tenía otras hijas que no estaban allí. Esto confirma lo que veníamos diciendo y Elena de White también lo dice, que tenía otras hijas. Para que no perezcan en el castigo de la ciudad. El verso 16 dice que como Lot se demoraba, los varones, o sea, los ángeles, los agarraron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Miren la misericordia de Dios. Lot no reaccionaba. Elena de White dice que Lot se lamentaba por aquellos seres queridos que no se iban a perder, que iban a ser destruidos, que los yernos, sus otras hijas, pero también por los bienes materiales que tenía su casa, las riquezas que había conseguido. Influenciado también por su mujer, que sentía lo mismo, se retroalimentaban. Y dice que Lot se demoraba, era como que no quería que eso ocurriese. Pero la misericordia de Dios obró y los ángeles de Dios agarraron a Lot, agarraron a su esposa, agarraron a sus 2 hijas, las agarraron de las manos y los sacaron. Que si los ángeles de Dios no los hubiesen sacado, hubiesen perecido.
Y me acuerdo del texto bíblico donde Jesús dice, fuérzalos a entrar al banquete, ¿no? A la salvación. El interés de Dios para salvarnos, cuán grande. La pregunta es, ¿nosotros estamos interesados en la salvación de los demás como Dios está interesado por la nuestra? Si estuvieron contando lindos testimonios en los grupos pequeños, es difícil a veces trabajar en el entorno de la familia, en el entorno aquí de Libertador San Martín, trabajar con aquellos que se alejaron de Dios, pero tenemos que hacer nuestra parte. ¿La estamos haciendo? Hay personas que están volviendo a Dios, que están tomando estudios bíblicos. Dios está haciendo milagros. Estamos viendo milagros de Dios en nuestra iglesia. Ayer Marcela Miranda contaba un testimonio muy lindo también, ¿no? De personas que se están acercando, de un grupo pequeño surgieron 6 estudios bíblicos. 6 estudios bíblicos. Ahora en Semana Santa. Y así otros grupos pequeños, que alrededor de 16 grupos pequeños hemos tenido como iglesia. Y yo hoy comentaba en la escuela sabática que ya los estudios bíblicos que salieron del grupo pequeño de la casa de Marcela duplicaron la cantidad de estudios bíblicos que teníamos como iglesia. Gloria a Dios, ¿no? Y uno dice, ¿tan poquitos teníamos? Bueno, sí. El desafío es grande acá, pero no es imposible. Dios está empezando a manifestar si nos ponemos en sus manos y si sentimos y percibimos la urgencia de cumplir con la misión. Lot hasta ahí nomás, medio tibio, para ser llamados, él mismo no asimilaba la situación, pero los ángeles de Dios los agarraron y los sacaron. Y yo pienso, bueno, sin llegar al extremo de agarrar a las personas y traerlas a la iglesia, pero qué bueno sería que le pongamos, y me incluyo, ¿no?, más empeño a nuestras invitaciones. Uno de los métodos que sirven mucho es decir, mirá, yo te paso a buscar y vamos juntos. Especialmente cuando hay una persona que hace tiempo que no viene a la iglesia, díganle, yo te paso a buscar y vamos juntos. Porque a veces no se animan a ir solos. Les cuesta. Así como los ángeles agarraron a la familia de Lot y los sacaron, nosotros también tenemos que ser más audaces. Cuando llevamos el mensaje de salvación, cuando invitamos a las personas. El texto continúa diciendo que el verso 17, que cuando ya estaban fuera de la ciudad, le dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en ningún lugar de esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Elena White dice que esas palabras las dijo Jesús, o sea, el ángel de Jehová que los recibió allá afuera. ¿Sí? Los 2 ángeles lo trajeron afuera, a él y a su familia, y estaba en la puerta Jesús, el ángel de Jehová, ahí, y les dijo estas palabras. Pero ¿qué pasó? El verso 19, verso 18 y 19 dice, pero Lot les dijo, no, yo les ruego, Señor mío, que pueda escapar al monte, que pueda escapar, a la ciudad pequeña que está ahí, no al monte, sino a la ciudad de Zoar. Otra vez Lot. Dios te está diciendo, escapa al monte, y él dice, no, Señor, tengo miedo, no sé si voy a llegar. O sea, si Dios te está diciendo, dice, no, Señor, mejor la ciudad, esa pequeña que está ahí, Zoar. Que de paso, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Lot tuvo miedo y salió de Zoar y vivió en una cueva, dice.
el texto bíblico. Y Zoar fue destruida después, menciona Elena de White. Pero Dios en su paciencia le dijo, bueno, está bien, anda a Zoar. Dice el verso 23 que el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra. Y hay evidencias arqueológicas de esto, hermanos. Si ustedes buscan en YouTube, evidencias de la destrucción de Sodoma y Gomorra, allí se encuentran realmente evidencias arqueológicas hasta el día de hoy. El azufre que se encuentra allí encapsulado de una manera como pelotitas por toda la zona, no se encuentra en ningún lado y es el azufre más puro que existe en todo el mundo. Y así otras cosas más. Es muy interesante. Nos dice el verso 27 que el verso 26, que entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Elena de White dice que si Lot no se hubiese atrasado y no hubiese cuestionado a Dios de huir al monte y hubiese transmitido él a su familia la urgencia de huir, su mujer se hubiese salvado, su mujer no se hubiese dado vuelta. Miren la importancia de nuestra influencia. ¿Cómo influenciamos? ¿Estamos convencidos de que Cristo viene pronto? ¿Queremos salir realmente de Sodoma? ¿O nuestro corazón está en Sodoma? ¿Qué estamos transmitiendo con nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir a nuestra familia, a nuestro entorno? ¿Nos estamos preparando para el encuentro con nuestro Dios? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En Sodoma o en la Nueva Jerusalén? Siempre señalamos a la mujer de Lot, ¿no? Decimos, mujer, falta de fe, tenía su corazón en Sodoma, pero resulta que Elena de White nos dice que la influencia de Lot fue determinante para eso. Triste. ¿Cómo es nuestra influencia? Continúa diciendo el texto que el verso 29, que cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción, con que asoló las ciudades donde Lot estaba. El verso 30 dice, pero Lot subió de Zoar, ¿sí?, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y habitó en el monte junto a sus dos hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Él y sus dos hijas habitaron ¿en dónde? Dice, en una cueva. Habitaron en una cueva. Hermanos, hay unos paralelismos muy lindos que podemos extraer de esta maravillosa lección que el Señor nos da. Tenemos a Abraham por un lado. Ustedes recuerdan que cuando eligieron la zona donde vivir, Abraham le dio la prioridad a Lot, porque los rebaños de ambos habían crecido, y Lot dijo, no, yo quiero la zona fértil, y se fue a Sodoma, y vivió dentro de la ciudad, y sus rebaños tenían alimento de sobra. Y Abraham dijo, bueno, yo me quedo con mis tiendas allí en las colinas. Lot buscó la comodidad y la conformidad a sus intereses egoístas, materialistas. Su prioridad no era lo espiritual, su prioridad era lo material. En cambio, Abraham, su prioridad era lo espiritual. Y yo te pregunto a vos, ¿cuál es tu prioridad? ¿Es lo material, son las cosas de este mundo, o es lo espiritual y lo eterno? Porque somos
muy buenos para criticar a los demás, ¿verdad? Pero para examinarnos a nosotros mismos a veces nos cuesta. Y entonces vemos la consecuencia. Lot se aferró a lo material. El entorno de Sodoma y Gomorra, y especialmente Sodoma, que era donde vivía Lot, dice que afectaron la espiritualidad de Lot. Lot pensaba que no lo iba a afectar, pero el entorno lo terminó afectando, generó que él fuera un tibio espiritualmente, y no solamente afectó a él, sino que afectó a sus hijas y a sus hijos. No se mencionan los varones acá, a sus hijas, las que vivían con él y las que ya estaban casadas. Sus yernos fueron influenciados, obviamente eran de Sodoma. Elena White dice que cuando Lot les dijo, salgan, dice que los yernos, bueno, no solamente bromearon, sino que las hijas que estaban casadas con ellos se dejaron influenciar por el convencimiento de sus esposos y no salieron, fueron destruidos. Miren todas las consecuencias que tuvo Lot por haber elegido mal, haber elegido lo material por sobre lo espiritual. Su familia, parte de su familia fue destruida. Sus hijas que quedaron en Sodoma murieron, sus yernos también. Su esposa se convirtió en una estatua de sal. Después, cuando vivían ya en la cueva con sus dos hijas lo emborrachan a Lot, se acuestan con el padre para tener descendencia y tienen hijos del padre. Y de ahí surgen los moabitas y los amonitas, que fueron dos naciones paganas, idólatras, enemigas del pueblo de Dios. Miren todo lo que sucedió por una mala elección. Nosotros creemos que Jesús viene pronto. ¿Qué urgencia tenés por estar con Jesús? A Abraham se le prometió la tierra prometida. Esa tierra que no se trataba solo de Canaán, sino de la celestial, cuyo arquitecto es Dios, nos dice en Hebreos la palabra. Andaban tiendas, su morada no estaba acá. Él sabía que su morada estaba en los cielos. Lot hizo de Sodoma su morada y terminó perdiendo todo, lo material, pero lo más hermoso que Dios nos ha dado también, la familia. De Abraham hizo una gran nación. Y tenemos que agradecer ese ejemplo de fe. Pero de Lot surgieron dos naciones enemigas del pueblo de Dios. Hermanos, Jesús viene pronto. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? La primera lección que quiero transmitirles es, el primer llamado, mejor dicho, ¿no? La primera apelación que quiero realizarles es, seamos diligentes en la tarea de compartir el mensaje de salvación. La segunda apelación es, no demores tu decisión, responde rápido. Cuando Dios te llama, responde rápido. No demores tu decisión de entregar tu vida a Jesús. No demores tu decisión de abandonar el pecado. No demores tu decisión de consagrarte plenamente al Señor. Porque la demora puede llevarte a la perdición. Perdición eterna. La tercera apelación es, prioriza el reino eterno por sobre lo material. Y la última es, influye para vida. Que los demás vean en vos que tu corazón está en la Canaán celestial, no en Sodoma. Que a través de tu vida, de tus palabras,
de los hechos cotidianos, los demás entiendan que también deben salir de Sodoma y prepararse para entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. El ángel preguntó a Lot: ¿tienes aquí alguien más que necesita ser salvo? Y Dios te pregunta hoy a vos esto: ¿tienes aquí a alguien más que quiere salvar? ¿Tienes algún familiar que quiere salvar, que no está en el camino del Señor? ¿Tienes algún amigo? El Señor te invita a que puedas ser un instrumento de salvación, como esos ángeles lo fueron para Lot y su familia. Que Dios te bendiga.